contento de verles, de poder saludarles y que podamos juntos hoy compartir. Ya hay un grupo de hermanos trabajando con los niños y los adultos, pues vamos a estar aquí en este salón para recibir esta impartición de la palabra del Señor. Agradecemos a nuestros hermanos que nos han dirigido en este tiempo hermoso de la adoración. Amén, donde cantamos, exaltamos al Rey de Gloria. Bendito sea su nombre. Gloria a Dios. Aleluya. Queremos darle la bienvenida a toda la gente que está con nosotros en Facebook Live, cualquier parte del planeta, en cualquier parte de Latinoamérica, que usted esté congregado a nosotros a través de esta transmisión. Quiero pedirle de favor, de que pueda compartir ahí en el Facebook. Deje que esta palabra vaya a muchos de sus amigos, de sus familiares, y así juntos predicamos el Evangelio de Cristo Jesús. La palabra dice, la Escritura, que no debe estar presa, debe de correr. Amén. Y nosotros todos somos responsables de hacerla correr. Y mucho más hoy cuando disfrutamos de la tecnología y de esta maravillosa herramienta del Internet. Hemos llegado a esta época y tenemos que aprovecharla. Amén. Daniel dice de estos días, el profeta Daniel, que estos días serían días de resplandecer y que los hijos, dice los hijos de Dios, seríamos luz, como luz perpetua al mediodía, resplandeceremos. Amén. Así es que les animo a estar con hambre y pendiente a la palabra de hoy que el Señor nos va a impartir. Aquí estoy yo como la manguera nada más, amén. No soy el agua es la palabra y el Espíritu de Dios es el que se encarga de impartirnos. Bendito Dios. Oremos juntos. Padre, gracias. Maravilloso, eterno, Dios, poderoso, muchas gracias. Estás en el cielo, pero estás también en nuestras vidas, impartido en el Hijo glorioso que dijo, mi Padre y yo haremos morada en vosotros. Estaremos en vosotros. Gracias porque tenemos esa comunión, Señor, siempre. Esa seguridad que tenemos acceso a tu presencia siempre en Cristo Jesús. Gracias porque tú nos iluminas los ojos del entendimiento para que podamos resplandecer no solo, sino entender más y conocer más a Cristo. Señor, estamos aquí hoy hambrientos, sedientos de tu palabra, sedientos de crecer, de conocerte más, de conocer más sobre el propósito eterno tuyo que creaste antes de la fundación del mundo, de entender que no estamos aquí como algo pasajero nada más, aunque no somos de esta tierra, pero no estamos aquí divagando, somos gente con propósito, con destino, con diseño. Señor, te damos muchas gracias por cada familia representada y por cada uno de los que hoy reciben esta palabra, que creo, Señor, que será impartida a muchos en el nombre de Jesús. Amén. Decimos amén. Gloria a Dios. Bien, quiero compartirles esta mañana sobre un pensamiento y quiero hablar de lo que podría ser una de las esencias en que estamos entendiendo nosotros que todo esto no se trata de una persona, ni de una congregación, ni de mí, se trata de una generación. Amén. Dios es un Dios de generaciones, trata con generaciones. Y no vale que unos dos, tres avancen en lo que es la iglesia, pero toda la iglesia, todo el cuerpo es el cuerpo de Cristo. Y por eso el apóstol Pablo dice, hasta que todos lleguemos al conocimiento. Amén. Así que hablaremos de una generación entrenada para ser buena receptora, una generación entrenada para oír, para recibir, una generación que está alerta, despierta a escuchar la palabra de Dios. En segunda de Pedro, en el capítulo 1, los versos 19 al 20, dice la escritura así, tenemos también la palabra profética más segura. Este es el apóstol San Pedro hablando. Dice, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada. Amén. Bien, habiendo leído el texto,
que nos va a servir como base para esta palabra. Vamos a entrar, amárrese los cinturones que despegamos. Bendito sea el Señor. Cada vez comprendemos más que el Evangelio del Reino de Dios es una buena noticia. ¿Usted está de acuerdo conmigo? El día viernes en la vigilia decíamos que los que hemos nacido de nuevo ya no buscamos el reino, como Jesús lo dijo antes de ir a la cruz. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Amén. Porque ya el reino se nos impartió a nosotros. El reino que es Cristo ya está en nosotros. Ahora lo que los hijos hacemos es manifestarlo. Estamos en ese desafío de que a través de nosotros la iglesia expresar el reino que ya está en nosotros. ¿Cuántos están conmigo? Así es que cada vez comprendemos más que el evangelio del reino de Dios es una buena noticia. ¿Usted está de acuerdo conmigo? La buena noticia tiene el sello, amén. Una buena noticia tiene este sello y es que hablamos de cosas que ya han sucedido. Buena noticia, el sello de una buena noticia es porque se está hablando de algo que ya sucedió. No puede ser buena noticia algo que no ha sucedido. Amén. No puede ser algo que no ha pasado, algo que no se ha consumado. La buena noticia de este evangelio es que todo lo de Dios en Cristo Jesús ya ha sido consumado, ya ha sido pagado, ya ha sido comprado, ya ha sido dado a los hijos. ¿Están conmigo? Y que ahora, amados hermanos, estamos siendo notificados. Es buena noticia. Eso sucedió hace 2000 años, pero ahora usted está siendo notificado. Yo estoy siendo notificado de todas estas cosas maravillosas que ya se dieron. El evangelio que hemos recibido es bueno porque sale de Dios. Amén. El evangelio es bueno porque sale de Dios. Y es noticia porque en Dios ya fue hecho. Y estamos esperando solo ser notificados de lo que Dios ya ha hecho. Por eso es buena noticias. Si esto no viniera de Dios, ni tampoco hubiese sido hecho, entonces pierde el peso de ser buena noticia. ¿Están aquí? El evangelio básicamente no es un buen augurio o un buen deseo de alguien para alguien, como desearle lo mejor a alguien. Eso no es el evangelio. Amén. Pero la palabra, amados míos, que hoy queremos impartir, la esperanza es de que sume a la edificación que se está llevando dentro de nosotros en el entendimiento, lo que estamos construyendo de lo que conocemos de Cristo y de este evangelio cada día. Se va construyendo una estructura, un pensamiento diferente, nuevo, con el sentido completo, claro, con una visión más clara, más abstracta de lo que Cristo es para nosotros. Bendito sea el Señor. Una de las cosas que ha dañado el cuerpo de Cristo en la actividad de la tierra son los textos bíblicos colgados en la pared. ¿Se acuerdan muchos años? Yo cuando comencé en el evangelio creí que era porque lo miraba en las casas y lo miraba que lo hacían unos y lo hacían otros, era poner textos bíblicos por todos lados y algunos exclusivos hasta en el baño, para estar meditando cuando estaba en el baño viendo un texto bíblico. Está por todos lados. Muchos de nosotros crecimos con esa mentalidad de versículos bíblicos en la cocina, en la oficina, amén, en todos lados. Una mentalidad de cuadritos, poner cuadritos. Algunos de esos versículos bíblicos servían para tapar huequitos en las paredes de las casas, o lugares donde pareciera ahí algo más apropiado. No teníamos foto, le metíamos un versículo bíblico. Citábamos los versículos que más nos gustaban al oído y a la conveniencia personal. Esos eran los versículos que teníamos. No teníamos un versículo que nos gustara mucho en la casa, sino los chéveres. Jehová es mi pastor, pongámoslo por acá. Aleluya. Así que después de los cuadritos, emigramos a los llaveros cristianos. Y ahí estaban los versículos en los llaveritos de los evangélicos. Y vamos migrando, porque de eso se trata, ¿cierto? Vino la tecnología y migramos un poco más y llegamos entonces a tener los stickers para ponerlos en los carros. Ya la tecnología iba avanzando. Pero estábamos en lo mismo. En lo mismo. Sin darnos cuenta que por ese tipo de práctica hemos ido dañando el concepto de toda una estructura, de pensar en algo completo, global, en algo gregario, como el cuerpo que somos nosotros. Amén. De ver todo en conjunto como Cristo lo ve.
Para Cristo no somos uno y otro y familias y esto, somos el cuerpo. Somos un cuerpo. Para Dios somos un cuerpo. Amén. Y Él es la cabeza. Así es que el Evangelio nunca le ha faltado buenos comunicadores. Usted estará de acuerdo conmigo en eso. Siempre recordamos, yo recuerdo muchos hombres que ya no están, tremendos predicadores en el continente americano. Amén. Nunca. Hombres con diferentes gracias. Hoy más que nunca, en todos lados tenemos tremendos exponentes bíblicos. Como nunca, trayendo una palabra revelada, fresca del Señor. Creo que más bien ha sido que los que hemos oído, amén, los que recibimos la palabra, no hemos ejecutado la mejor praxis o práctica de la palabra. Nos hemos llenado de palabras que se nos ha dado, pero no nos hemos dado a practicarla. Y ese ha sido uno de los grandes problemas o atrasos del avance del Evangelio. Creo que esto de ponerle toda la responsabilidad al que habla en una plataforma también ha dañado la vida y el propósito del Evangelio del Reino. Cuando toda una congregación está responsabilizando a uno, de los del cuerpo a uno, que es el que predica. Yo no sé esa palabra, a mí no me gustó esa palabra, a mí sí me gustó, hoy vino como fuerte la palabra. Oiga, todos tenemos acceso a la palabra y todos somos responsables de oír, de practicarla, de escudriñar, de buscarla, de crecer en ella, en el conocimiento de ella. Lo que hace uno que expone aquí es simplemente ser un facilitador, empujar, ayudar, aportar al crecimiento y la responsabilidad de todos los hijos. ¿Alguien está conmigo? El gran asunto del Evangelio del Reino de Dios no es solo el que habla, sino el que oye. El que oye. El que recibe la palabra. Este es el gran asunto del Evangelio. Y ahí es donde está el gran atraso. Todos hemos evadido responsabilidad y hemos responsabilidad a uno por tradiciones. El pastor es el ungido, que ore el pastor, que eche fuera el demonio el pastor, que vaya al hospital el pastor, que visite el pastor, se murió el pastor. No hemos entendido el trabajo como iglesia, como cuerpo. Y como generación estamos sentados, estamos quedados, estamos atrasados, porque esta no es cuestión de uno que habla, sino de los que escuchan también. Aleluya. Yo estoy seguro de que la gran mayoría de los que estamos en este recinto, en esta mañana, amén hermano, la gran mayoría, ya hemos oído todo o casi todo lo suficiente para impactar el mundo. Ya, con tantos años de ser cristiano y oír tanto, ya hemos oído todo o casi todo lo suficiente para hacer un impacto donde quiera que estamos. No se achicopale, despiértese. La idea es que la palabra nos alinee, amén. Solo que lo hemos oído de forma particionada, en pedacitos. Hemos creído que vivir el Evangelio es convertirnos en pastores, con un grupito de gente ahí que va viendo cómo avanza, a ver cómo sale adelante en algún lugar de la tierra, del continente. Y eso es el Evangelio. Alguien está pagando el precio, viviendo por fe. A ver cómo o sea, en vez de victoriosos con una identidad propia en Cristo, con naturaleza gloriosa, muchos se manifiestan como sobrevivientes del Evangelio. Aquí estamos, hermano, que el diablo, ahí va el diablo y ahí voy yo, pero aquí vamos echándole sobrevivientes. En vez de tener una identidad gloriosa de hijos victoriosos, de entender que Cristo lo logró todo, que todo ha sido consumado y que tenemos una buena noticia y que esa buena noticia nos mantiene, nos instruye y la compartimos para otros. Las Escrituras nos exigen a todos los que hemos nacido de nuevo, que tengamos una actitud absolutamente de tiempo completo hacia el Evangelio y la palabra que oímos. No es una cuestión de un rato, en el domingo oímos, ¿verdad? Y después en el parqueo, ¿qué fue lo que oímos? ¿De qué se trató? ¿De qué se habló? O sea, no hay verdaderamente el denuedo, el compromiso de decir voy a oír. Como dice el apóstol Pedro a esa generación que le está escribiendo, le dice, hacéis bien en estar atentos a la palabra profética, a la palabra de Dios. Hacéis bien en estar, o sea, si algo debes de hacer es estar atento, atento, cuando llegues a oír la palabra.
Porque hay tantas cosas y tantas voces que nos hablan a nosotros. Todas las preocupaciones, las dudas, las deudas, los problemas que usted tiene son voces hablándole a usted. Los desafíos, los temores, los miedos, los retos, todos son voces diferentes hablándole a usted. Y son como 50, 100, 200 voces, no sé, aquellas que no lo dejan dormir. Pero cuando viene a la palabra, usted va a escuchar otra voz, la palabra de Dios, en contra de 100 voces que están hablándole. Y si no, usted se pone las pilas a priorizar a qué vino aquí, qué es la palabra que le va a mantener y le va a dar dirección en la semana, en el mes, en el año. No son todas esas voces. Todas esas voces lo tienen a usted en el lugar que usted está. Pero la palabra de Dios es la que le va a definir y la que le va a llevar a la verdadera victoria, a la que a veces no le ponemos la atención. Venimos aquí, pero no estamos oyendo. Venimos aquí, pero no a oír. No estar atentos. No estar atentos. Y ese es un problema serio. Esta escritura que hemos leído del apóstol Pedro fue escrita más o menos unos 50 años después que Cristo ascendió, que murió y ascendió. Más o menos unos 50 años. Ya Pedro era un anciano. Este Pedro no era el mismo hombre que vemos en los evangelios que andaba con Jesús. Es la misma persona, pero ya no era el mismo hombre. Amén. Este anciano llegó a una poderosa conclusión debido al cómo oír. Y hablando de estas buenas noticias, ¿cuál es la buena noticia del evangelio? Que de todas maneras Dios lo va a hacer. En otras palabras, a pesar de mí, Dios lo va a hacer. Lo que Él se propuso, Él lo va a lograr. Él lo va a hacer. Amén. Esa es la buena noticia. Ahora, el asunto aquí es quiénes participarán en lo que Dios va a hacer. Este es el desafío y este es el llamado. ¿Quiénes de nosotros? Porque Dios lo va a hacer. Lo va a hacer. Sin Mario, sin Juan, con Pedro, lo va a hacer. La pregunta, la incógnita es que ¿quiénes vamos a participar en lo que Dios sí va a hacer? Así que la buena noticia es que si usted está oyendo esta palabra y usted queda pregnado por esta palabra, no solamente Dios lo hará, sino que usted será un instrumento para que eso suceda en estos días. Porque no podemos, hermanos, responsabilizar a la próxima generación que sigue. Amén. De aquello que podemos nosotros gestionar. Nosotros por la vida del Espíritu. Yo no puedo ser irresponsable de decir, yo no instruyo a mis hijos, es que no me queda tiempo para orar con ellos, enseñarles la Biblia. Voy a ver si algún hermano en la iglesia les enseña algo. O cuando crezcan que busquen al Señor. No, yo no puedo hacer eso. La Escritura dice, instruye al niño desde temprana edad para cuando él crezca, no sea parte del camino. No podemos cargarle a las próximas generaciones los retos y los desafíos que a nosotros nos toca. Amén. Esa es la razón de ser padre. Y si eso no lo cumplimos, no hicimos nada como padre. Engendrar no tiene que ver nada con paternidad. No podemos responsabilizar. De todas maneras, Dios lo hará. Diga conmigo, de todas maneras, Dios lo hará. El tema es si yo voy a participar en esto. Amén. Aquí Pedro, que trae las esquirlas de los centellazos que experimentó en los tiempos que estuvo con Jesús de Nazaret, aquellos 3 años y medio, y los otros discípulos, y el comienzo de la iglesia que vemos nosotros en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en los primeros capítulos, sin tener que vender una estrategia de cómo transformar ciudades, la iglesia las estaba transformando en aquellos días, porque la gestión de un hijo de Dios no es por el programa de un predicador. No puede depender usted de los programas de un predicador o de una iglesia. Usted tiene una vida propia, personal con Dios. La gestión de un hijo de Dios por naturaleza es que cuando el reino de Dios se manifiesta a una persona, el impacto en el ámbito que vive no es sino una manifestación, no es una manifestación, amén, sobrenatural. No el producto de una estrategia, sino el impacto natural de una naturaleza. Es por naturaleza. Fue la visión tal. No fue la visión tal.
Muchas de ellas son estrategias de personas, de hombres muy bien intencionadas. Pero no podemos depender de eso porque Dios puso en nosotros un dinamo llamado naturaleza. Y por naturaleza manifestamos su gloria, manifestamos su reino, impactamos por naturaleza. Ahora Pedro no va a caer aquí en el error generacional de la iglesia. Pedro no va a caer porque es un viejito ya, es un hombre procesado. Pedro ya se está despidiendo en esa segunda carta, dice, ya el Señor me dijo que me voy. Ya no me quedan más, ni dientes tengo ya. Es un anciano, ¿está conmigo? No se quiere ir de esta tierra sin enseñarle a esa generación que ahí donde están los receptores de la carta, en medio de muchas pruebas, amén, le está diciendo, señores, pruebas las tenemos todos, le está diciendo Pedro. ¿Ah? A esos hermanos que andaban huyendo, persiguiéndole, señores, y dicen, no se asusten como que fuera algo raro que les está sucediendo. Pruebas las tenemos todos de una u otra forma. Lo que no podemos es darnos el lujo de perder la razón de nuestra existencia. Amén. Nada puede tener, escuchen, nada puede tener la razón para que desactive el por qué la iglesia es la iglesia. El por qué. Esta es una carta de exhortación y de recomendación de este anciano. Que la palabra de Dios, amén, no quede sepultada en una generación. Que la palabra de Dios para ese momento no quede enterrada. La generación pasó, todos nos hicimos viejos y nada pasó. Amados, ya llegamos 20 siglos, son 2000 años. Y siempre hemos estado hablando de lo que se habla, de lo que es revelado, de lo bonito que viene, de lo bonito que habló el predicador, de lo nuevo que están diciendo, de las corrientes nuevas. Siempre estamos en eso. Pero no hemos hablado de la otra parte, de los que reciben, de los que oyen, cómo oyen. Siempre hay una ola a veces de, hermano, ahora ya no porque el coronavirus paró a todo el mundo, ¿ah? Pero dicen que viene un profeta, hermano, por allá en una iglesia. Yo le voy a decir al pastor que hoy me enfermo este fin de semana para irme a esa conferencia porque viene un ungido de Dios. Viene otro. Hay un concierto. Impresionante. 20 siglos en eso. ¿Aló? Entonces, no se ha hablado de la otra parte. Hemos hablado, imagínense, de 100, el 1%, que es la persona. Hay 100 personas escuchando, una que habla y a ese se le ha responsabilizado de todo el asunto. Porque nos preguntamos, hagámonos esta pregunta. ¿Jesús habló mal? ¿Fue deficiente Jesús en su ministerio? ¿O acaso Moisés no estuvo en el monte santo recibiendo las tablas de Dios? Amén. ¿Pero qué fue el problema? El problema fueron los receptores, los que oían la palabra, que oyó, el que recibió la palabra. ¿Acaso los apóstoles no supieron predicar el evangelio? Claro que se esforzaron para hacerlo y lo hicieron bien. Sin embargo, en Apocalipsis, cuando usted lee las cartas en Apocalipsis, aparece una iglesia que parece que nunca oyó hablar de amor. ¿Aló? Oiga esto claro. No lo está tratando Dios no está tratando hoy con apóstoles y profetas para mejorar el evangelio, de cómo comunicarlo, cómo predicarlo, sino que el Espíritu Santo está aquí para instruirnos a todos. Amén. Y debemos de gritarlo a la iglesia, debemos levantar la calidad de receptores que oyen la palabra, de gente que por la razón de que nosotros tenemos una reunión en la que podemos reunirnos en la semana, o sea, tenemos una comida para toda la semana. ¿Qué haría usted con un almuerzo que le dé su esposa para que lo lleve para el trabajo para toda la semana? ¿Qué haría? Por supuesto que usted lo cuidaría, yo pienso que sí. De los perros, de las ardillas, de que un compañero de trabajo solo, usted lo anda allí, se lo comería por pedacito, estaría pendiente. Usted depende de esa comida, sus fuerzas, su energía. Hay gente que cuando no come se enoja. Cuando andan con hambre, se le cambia el carácter. Le dice el esposo, ¿y qué te pasa? Pues no he comido. Le dice. Entonces, oiga,
Y de repente ya les dio de comer y andan sonrientes, contentos. ¿Dónde está? Impresionante. Para nosotros los hijos de Dios es fácil transferir esto a lo espiritual. Amén, no se necesita mucha sabiduría. Es simple. El Espíritu Santo tiene la tarea de instruirnos a todos nosotros, amén, en esta palabra, enseñarnos y sobre todo revelarnos a Cristo Jesús. Ahora, a buenos padres, usted lo ha conocido de repente, yo lo he visto, a buenos padres les salen hijos que no son tan buenos. Y usted se pregunta, pero los papás son tremendos, pero los hijos, I don't know. Por eso la palabra arrepentimiento es clave en ser bien entendida. La palabra arrepentimiento en la Biblia casi nunca está enfocada a alguien que no conoce a Dios, a alguien que no le llegó la noticia, que no sabe, que está en tinieblas. Está en tinieblas y lo manda a arrepentirse y entonces le decía, ¿arrepentirme de qué? Si yo estoy en oscuridad. No le dicen así cuando usted le predica a alguien, le dice, tiene que arrepentirse. ¿Y yo de qué? Si yo no he matado a nadie, yo no le he robado a nadie. No es para él la palabra del arrepentimiento. Para él es la palabra de salvación. Que entre al barco. Y cuando entra al barco, la palabra de arrepentimiento lo alcanza. Siempre el que se tiene que arrepentir es el que está metido en los asuntos de Dios, malo o bien, inmaduro, pequeño, grande, a él es la palabra. Arrepentimiento. El arrepentimiento siempre está planteado para el que sabe de Dios. Tiene una noción de lo que se está hablando, pero no ha reestructurado su mente para poder oír lo que el Espíritu está hablando a esta generación. En su mente vuela cualquier cosa. Usted le dice, hablemos de deporte, maestro de deporte. Hablemos de política, todos conocen de Rusia, de China, de aquí. Hablemos de lo que sea. Hablemos del reino. ¿Ah? Esa hamburguesa no la conozco. Hablemos del reino de Dios. Hablemos de la iglesia que está en tu vida. Hablemos de la iglesia que está en tu casa. Hablemos de la iglesia como cuerpo. Hablemos de cómo va avanzando la iglesia. No hablemos de religión ni de tradición. No estoy hablando de eso. Hablamos de conceptos revelados a los hijos. Así que cuando usted le predica arrepentimiento a un familiar suyo que nunca en su vida ha estado cerca de una congregación, no es lo que Dios está diciendo, sino que se está refiriendo a los receptores, amén, a los escuchas que hemos oído como hemos querido y lo que hemos querido o lo que nos conviene del evangelio. Amén. Todos tenemos esa llave, esa capacidad de decir, oímos algo y 10 personas pensaron diferente, oyeron diferente, lo asimilaron diferente. Y tengo incluso yo la capacidad de oír y rechazar lo que no me gusta de lo que oí. Y quedarme con lo que me gusta. O girarlo, presionarlo a mi conveniencia. Impresionante. ¿Por qué? Porque lo contrario a eso es que el evangelio es buena noticia y estamos seguros que de todas maneras Dios lo hará. La gran pregunta aquí es ¿cuántos seremos parte de esto? Así que Pedro, amados, está planteando un asunto importante. Ya él es anciano, ¿cierto? Ya está ancianito. No es el Pedro que se anda por ahí enojándose con el Señor. No. No es el joven Pedro que se está yendo a pescar cuando todos están creyendo que el Cristo resucitado ya había terminado la obra. Él iba de pesca. No es el Pedro que no anda hablando lo que no debe de hablar de forma inmadura. No es el Pedro que anda metiendo al Señor en problemas. Ahora es un hombre procesado cuando escribe esta carta. Amén. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo el anciano? Mire, primero dice, en los textos que estábamos leyendo, me están siguiendo, ¿verdad? Dice, eso es lo que dice. Hacéis bien, note bien lo que dice. Hacéis bien en estar atentos a la palabra, como si fuera una antorcha en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca, hasta que el día esclarezca, amanezca.
Dice, y el lucero de la mañana salga. Ahora note, no en cualquier lado, sino en vuestros corazones. El lucero de la mañana resplandezca, no en cualquier lugar, sino en el corazón de cada uno de nosotros. Así que debemos de tener seguridad, amados, los que estamos aquí y que estamos en Cristo, que Cristo se va a manifestar. No en un auditorio, no en un estadio, no en una oficina, sino en el corazón de cada uno de nosotros. Amén. La manifestación de Cristo tiene que ver con la revelación de Cristo en los corazones de cada uno de sus hijos. Vamos a la parte principal de este pensamiento esta mañana. Y es que Pedro dice que ninguna revelación de la profecía es de interpretación privada. ¿Me están siguiendo? Se nota que el anciano aprendió, entendió algo. Este anciano comprendió que cuando él era un joven de aproximadamente unos 25 años, él tuvo una revelación. Amén. Tuvo una revelación. Usted puede leerlo en Mateo 16, 18. ¿Qué dice ahí? Que cuando Cristo preguntó, ¿qué dicen los hombres que quién soy yo? Fue Pedro el receptor de esa revelación. Él fue el que dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Fue él. Aleluya. Llegó a la conclusión, Pedro, de qué sirve tener una revelación privada de Cristo. ¿De qué sirve si los 11 que me acompañan no la tienen? ¿De qué sirve haber entendido que Cristo, ese hombre que está ahí en Jesús de Nazaret, es el Hijo de Dios, si los 11 que están alrededor no tienen idea de lo que está pasando en este grupo? Si a usted se le apareciera el Señor en su casa esta noche, esta tarde, y usted no puede transmitir eso al resto del cuerpo, eso no sirve para el propósito de lo que estamos hablando. Estamos hablando con gente que está madurando en esta casa, que estamos entendiendo un evangelio, amén, un evangelio eterno, un evangelio glorioso. A Pedro, amados, le ha tocado tiempo llegar hasta este concepto, quizás más de 40, 50 años. Hasta llegar a este concepto, a entender que aunque Dios se le reveló a Moisés de una manera extraordinaria, 2 millones de personas no pudieron entrar en la tierra prometida. Y tenían el ungido adentro, hablándoles en medio de la congregación, hablándole todos los días. Y no pudieron entrar. Qué importante es el oír. ¿Sabe qué le dijo Israel a Moisés en el capítulo 19 de Éxodos? Ve tú al monte, habla con Dios. Tú óyelo a Él. Y lo que Él te diga a ti, tú dinos a nosotros. En otras palabras, ayune usted, busca a Dios usted, y los domingos tráiganos una palabrita. Y por eso entonces dice la Escritura, Dios le reveló a Moisés sus caminos y al pueblo de Israel sus obras. O sea, cualquier cosa. Cualquier cosa. ¿Quieren un milagrito? Ahí va un milagrito. Un milagrito no condena, no salva, no ayuda, no hace diferencia en nada. Pero conocer los caminos de Dios, eso marca la diferencia. Esos son los que traen los milagritos. Estamos aquí, también callados. No se consuma el propósito de toda una generación con una profecía privada. Y esto es lo que el apóstol Pedro está tratando. Usted puede ser un Sansón que mata un montón de filisteos. No pasa nada. No está transfiriendo nada a la generación. Usted puede ser el que mató a Goliat. Y por eso está el Antiguo Testamento, para que veamos todos estos casos. No afectó a una generación. Solo hay hombres por ahí que aparecen, que para nosotros son superhéroes, para los niños en la escuela dominical. Pero no pudieron afectar a una generación que siempre fue el propósito de Dios. Esta no es cuestión de uno, es de un cuerpo. Aleluya. La realidad del Nuevo Testamento o del Nuevo Pacto es que el Evangelio no es de interpretación privada. Venimos todos los domingos para recibir un mensaje. Y algunos, como si estuviéramos en un bar, nos preparamos para una ofrenda creyendo que es lo que vale la palabra del domingo. Si hemos de ver nuestras ciudades, amados hermanos, y nuestras naciones transformadas,
será porque desde el que predica hasta el último que oye que se convirtió ayer, reciben la misma impartición de Dios, reciben la misma impartición de Cristo. Entonces sí habrá un impacto en el ámbito, en la ciudad donde nos vivimos y nos movemos. Revelación no es el arte de entender un versículo bíblico, sino que, dice el apóstol Pedro, es que el lucero de las mañanas alumbre y se revele en vuestros corazones. No de interpretación privada. ¿Qué significa? Lamentablemente a muchos les resulta odioso aquellos que escudriñan y van al griego, y van al hebreo, y van a los originales, a las escrituras originales. Cuando se encuentran con las escrituras originales, muchas cosas asustan porque no son como las tenemos aquí, en la transliteración de los textos que se nos han entregado. Aleluya. La palabra privada ha sufrido desde los días de Cristo una gran migración idiomática. Es una palabra que hay que seguirla en el tiempo. Porque imagine usted que uno que es profeta le da una palabra profética y usted se pasa la vida con esa palabra profética. Y se pasa 15 años, 20 años guardando a un profeta. Dios me dio una palabra hace 20 años y ahí la tiene la palabra. Pero no cambia su familia, no impacta la ciudad. A usted le puede gustar, mas si el profeta aquel, amén, que cuando no tiene algo, están ese tipo de profetas también, que cuando no tienen nada que dar, van a la manga del saco y sacan su tarjeta de juego. Y entonces cuando no hay una palabra revelada de Dios, para no quedar mal como profeta, complementan. Esto es típico. Así dice el Señor, te usará para ir a las naciones, te usará para las multitudes. Y usted se siente chévere, hasta se sacude, aleluya. Todo profeta que no tiene una palabra revelada va a sacar esa tarjeta para como complementar. Eso es muy amplio. Eso es muy amplio. Ya no se sabe si es para usted o es para el que está atrás. ¿Ah? Aleluya. Qué tremendo. Ahora, amados, nosotros tenemos que definir si estamos aquí para tener lo que nos gusta o queremos ver la manifestación literal del reino de Dios en nuestros días. Porque en el ámbito espiritual está hecho. El tema es si queremos nosotros participar y manifestarlo. Dice que no es de interpretación privada. Notemos esta palabra, ahí nos quedamos ahorita. Pedro dice, la profecía, ninguna dice, profecía de la palabra de Dios es de interpretación privada. Si le dan una palabra a usted y usted la está recordando porque esa es la palabra que le han dado, más que las 150 últimas palabras que oyó del pastor, del predicador, de la palabra, del mensaje que dio o de lo que Dios le ha hablado, usted está recordando es esa palabra. Entonces, es peligroso. Es peligroso, porque la palabra de interpretación privada desactiva, tiene el poder para desactivar por naturaleza algo que Dios quiere hacer con una generación. La palabra de interpretación privada cautiva de tal manera que hace que todo lo que Dios está hablando de forma gregaria, de forma de cuerpo, de forma de iglesia, no entre en acción. Porque usted está embelesado en lo que le dijeron a usted, lo que usted va a lograr usted. Y nada de lo que apunten a usted está correcto. Dios siempre apunta al cuerpo, a todos. Y en todos usted también está bendecido. Su familia también está bendecida. Yo estuviera aplaudiendo al Señor Jesús. Aleluya. La palabra privada se escribe, mire cómo se escribe la palabra privada en el original. Se escribe idiotez. Idiotez, así se escribe. Cuando regrese a casa usted puede, como los bereanos, escudriñar y comprobar. Lo único que no podrá usted es decir que no lo había oído de hoy en adelante. Cuando regrese a casa, hágalo. O sea, lo que está diciendo Pedro aquí es que, amén, si alguien quiere caminar alumbrado por la palabra profética que Dios está hablando a través de apóstoles y profetas, no puede ser, amén, no puede ser interpretada por idiotas, así.
Así es lo que está diciendo. Amén. Esta palabra tuvo una migración reciente, esta palabra idiotez, reciente. En el siglo XVIII en Francia se le comenzó a usar la palabra para aquellas personas que manifestaban ciertas afecciones psicológicas. Entonces a estas personas se les comenzó a aplicar esa palabra de idiotas. Gente que presentaba ciertos trastornos, ciertas cosas psicológicas. Pero no tenemos tiempo para entrar en muchas definiciones de esto, sino para ver lo que Pedro está planteando. Es que si vamos a ver el lucero de Cristo en nuestros corazones, amén, alumbrando, manifestándose, revelado para producir la manifestación del reino, no podemos mantener una mentalidad de idiotas. Nótese que estoy hablando de esta expresión, ¿verdad? Que quiere decir es interpretación privada. ¿Quién era un idiota en los días de Pedro? Como se entendía la palabra en los días de Pedro. ¿Quién era un idiota en esos días? Eran las personas que se dedicaban tanto a sus vidas en particular o privada, que salían de las escenas del protagonismo público. Se les llamaba idiota al que rechazaba estar en la asamblea que dirigía el destino de una ciudad. Esta palabra tiene su registro más viejo todavía en el siglo V antes de Cristo. La palabra idiota viene de la palabra idiota viene la palabra idioma o idiosincrasia, también vienen de esa raíz. Diciendo esto que cuando usted se planta en su propio idioma y en su propia idiosincrasia, en su propia vida privada, entonces aquello que viene para toda una generación se desactiva en usted. Cuando usted es una persona nacionalista que le hierve la bandera de su país, usted está en esta categoría de idiota. En razón del reino de Dios, son cosas que se oponen. Produce aquello que se va comiendo la generación que está metida en un templo, en un edificio. Les cuento, hace unos meses, un año tal vez, en mi país pasaron unas cosas horrendas en Nicaragua. Y yo como nicaragüense escuchaba todas las noticias. Había momentos que me costaba hasta orar y hasta adorar. Me enojaba lo que pasaba, las injusticias que veía. Y de repente me vinieron las cachetadas. ¿Qué haces metido en lo que no tienes que meterte? Tú no eres de este mundo. Tú estás metido en el reino. Déjalos a los que tienen que hacer. Cada uno hace las cosas. Tú tienes una posición mayor, orar, para que Dios y su reino operen, que son las formas. No nos bajamos a ese nivel, a trabajar desde ese nivel. Le hicieron la invitación a Billy Graham en una de las convocatorias para presidente en los Estados Unidos. Lo querían como presidente porque Billy era un evangelista reconocido en todo el mundo, reconocido en todo Norteamérica, Estados Unidos, qué sé yo. Y dijeron, con este hombre la hacemos, si él fuera presidente. Y le dice, perdone, le contesta Billy, le dice, perdonen, no tengo tiempo para estas cosas, estoy ocupado en el reino de Dios. Aleluya. Me preocupan ustedes, los veo como tristes. ¿Cuántos alaban al Señor? Ustedes tienen la sabiduría del santo, ustedes son los hijos de Dios. Maravilloso. Esa idiotez produce aquello que se va comiendo a una generación que está metida en un templo, en un edificio, con cuadritos, versículos disparados de un lugar a otro, muchos sacados de contexto, con Biblias, pero sin ver el efecto público y cósmico del Evangelio que tiene por causa de la naturaleza que está en cada uno de nosotros de Cristo Jesús. Por tanto, si usted tiene una vida privada, usted no puede gritar que la tierra será llena del conocimiento, de la gloria, que conquistaremos Canadá. Usted no puede, porque cuando sale del culto, usted le dice hasta a su propia esposa, no te metas en mi vida. Usted no, usted es esa persona que decíamos. Usted vive una vida privada. Usted no es sabio. Usted no ha leído la escritura que dice, es mejor dos que uno. Y cordón de tres dobleces no se rompe.
Es mejor estar congregados, estar unidos al cuerpo. Usted que dice que usted, que allá todos son malos, que allá todos acá, usted está en un problema serio. No quiero hablar de eso, dejémoslo ahí. Por eso el Señor dice, si están 2 o 3 en mi nombre, note esto. ¿Verdad? Jesús dice, cuando 2 o más, es que 2 o más para que estén en el nombre, que quiere decir estar unidos a Cristo, en un mismo sentir en Cristo Jesús, es difícil encontrarlo. Podemos estar 100 acá, pero todos disparando para cada lado. Pero el Señor dice, cuando 2 o más están en mi nombre, mi manifestación está ahí. Es glorioso. No es que si nos venimos a reunir y que oramos, Señor, aquí estamos en tu nombre. No, es en la realidad, en la esencia, en el entendimiento. Estamos en tu nombre. Estamos unidos. No, estamos presos, como dice Pablo, estamos cautivos por Cristo. Dejamos toda denominación, toda religión, nombre de iglesia, que evangélico, nada de eso tiene ahora peso. Lo que tiene peso es que el reino de Dios nos gobierna. Cristo es el lucero de la mañana que nos resplandece. Somos un cuerpo, estamos unidos y estamos avanzando. Aleluya. Por eso el Señor, amén. Esa palabra siempre y cada vez me añade un poquito de entendimiento. Qué complicada es esa palabra que Jesús dijo, donde 2 o más están en mi nombre. Para muchos fue parte de un rezo. Wow. ¿Qué cree usted? Esta es una cuestión compleja. Porque lo que la gente quiere, además de una vida privada, es ser iglesia. Y no se puede tener una vida privada y ser iglesia. O sea, ser congregación o miembro, no estoy hablando de eso. Ser iglesia, la eclesía, los nacidos de nuevo, que están en un mismo sentir, injertados en un mismo cuerpo, donde Cristo es la cabeza, una sola cabeza. Ahora, si queremos hacer religión, pues es otra cosa, ¿verdad? Hacemos cultos, cantamos, que pertenecemos a uno de los grupos de la congregación, que visitamos los enfermos, todo eso está bien. Pero de ahí a ser iglesia, amados, tenemos que ser provocados a un despertar en el espíritu. Si usted dice, Dios me habló, amén, el tema no es que si Dios le habló, sino que Dios nos hable. Que Dios nos hable a todos. Porque si usted es de los que bostezan en la reunión y además de eso se las pasa preguntándole al uno, al otro, mientras el mensaje se está predicando, amén, a mí me dice mucho eso. No venimos a oír. No venimos preparados para cuando bajamos de esas gradas decir, Señor, entro en el escenario donde tú, solo tú gobiernas mis pensamientos, tus palabras alinean las mías, mi dirección. Yo vine aquí para ser redireccionado, reestructurado, reforzado en el nombre de Jesús por tu palabra. Hemos visto a grandes hombres y mujeres de Dios en el continente americano, muchos. Me da miedo decir estas cosas, me da miedo verlas. Porque así estamos miles. De alguna manera estos grandes hombres de Dios, tremendos hombres de Dios, yo los respeto, amén, están conduciendo o manejando el destino de una generación. Una sola persona dirigiendo a 5,000, 10,000, 100,000 personas. ¿Verdad? Lo que hace la multitud es simplemente seguir, y no estoy hablando de no obedecer al liderazgo o el trabajo que se está haciendo. Simplemente hay gente que se sienta como el restaurante, aquí estoy, sírvanme, yo quiero tal comida. No sé si lo está viendo como yo. Yo creo firme en esto, hermano, que si 2 personas piensan iguales, uno no está pensando. Si 2 personas piensan iguales, uno no está pensando. Esto es más fuerte. O sea, esto es más profundo. Vamos más allá. Cada uno de nosotros tenemos acceso a tener una relación personal, individual, crecimiento propio en Cristo Jesús, porque lo tenemos en una relación personal. Pero si usted va a ser empujado y guiado por alguien y conducido, y usted sigue a esa persona y no la experiencia que usted necesita tener en Dios. No estoy diciendo que alguien no lo ayude, no lo invite, no ore por usted. No entendamos eso, sino que caigamos en la dependencia de que, si la hermana ora por mí, gloria a Dios, porque voy a sentir la presencia de Dios. Es que los consejos de esa hermana son los que miren, ni los del Espíritu Santo. Esa hermana es impresionante.
Esas cosas ustedes las han oído y yo las he oído y todos las hemos pasado. Entonces se trata de eso, que esas hermanas, esos hermanos, esos líderes, este pastor, el otro pastor y todos los pastores y los líderes, los que tenemos acceso a hablar con la gente, comencemos a decirle, hermano, ¿sabe para qué estoy yo? Yo soy aquí un eslabón para ayudarle a usted a que se acerque a Cristo, a que conozca a Cristo, a que dependa de Cristo, a que busque a Cristo, a que crezca en Cristo. Porque el Facebook lo hemos llenado. Oren por mí, hermano. Oren por mí, hermano. Oren por mí. Y nadie he visto yo que responda. ¿Y usted, hermano, está orando? Vas a escribirle, ¿verdad? Un poquito así, amablemente, ¿verdad? Amablemente así. Hermano, usted no está orando. Oiga, decirle. Porque nos malacostumbramos. Decimos, yo aquí estoy, pues no voy a la iglesia, pero yo sé que los hermanos están orando por mí. No sea conchudo. Yo no sé cómo se expresaría esa expresión en su país. Así no es. ¿Qué esperanza tiene lo suyo, su familia? ¿Qué esperanza tienen las generaciones que están alrededor suyo? ¿Qué esperanza? ¿Cómo haremos extender este reino, este evangelio y alcanzar a otros y que el propósito de Dios se cumpla? Aleluya. La invitación del anciano Pedro es, señores, si a ti te dio una palabra el profeta cualquiera, Pedro dice, yo vi a Cristo cuando nadie lo vio. Amén. Yo vi a Cristo cuando nadie lo vio. Y no le puedo hablar a Noé de lluvia, ni a Pedro de revelación. Pedro vio a Cristo cuando nadie lo vio. Fue él el que dice, no sirve la revelación privada. No sirve. No sirve, se tiene que revelar al cuerpo, no a uno. Que usted la conoce, que usted sabe, no sirve. Si usted sabe tanto en usted, no sirve. Tiene que ser revelada, compartida al cuerpo, hasta que todos lleguemos. Se le tiene que revelar al más viejo de la congregación como al que llegó por primera vez en la congregación. Amén. Esa es la esperanza por la que Pedro está escribiendo. Por eso cuando en Hebreos, la carta de Hebreos nos dice, no dejes de congregarte, como muchos tienen por costumbre, no está hablando de que usted no llegue a los cultos cada domingo. Eso lo incluye. Pero es, no tengas una vida privada porque somos seres gregarios. Nosotros como seres humanos nos necesitamos estar donde hay gente. Si nos alejamos, no anda bien las cosas con nosotros. Aquel que se aleja, algún efecto psicológico tiene. Está deprimido, está enfermo, quiere estar solo. No se baña, se esconde. Deja de comer, duerme mucho. Son efectos raros que hay que ponerle atención. ¿Aló? Hay gente que vienen a las reuniones pero están lejos de congregarse. Claro, yo me congrego, hermano, ahí voy, ahí estoy, yo siempre estoy ahí. No, usted puede venir aquí al auditorio, pero de ahí a estar congregado en la asamblea, definir los destinos de una nación, está muy lejano. Muy lejano. El Señor dijo, vayan, y nosotros siempre decimos, vengan. Porque todo nuestro mundo está en lo privado. Lo privado y lo público, hermanos, se miden en la manifestación de aquello que Cristo quiere traer a través de los hijos. Se terminó la vida privada para aquellos que han muerto en Cristo. Los que han nacido para Él en su reino. Hemos sido injertados en el cuerpo. Estamos en Él. Esto es ser cristiano. Esto es ser hijos de Dios. Entender esta realidad. Usted sigue siendo de su nación, sigue siendo la persona, sigue siendo su nombre, sigue en su familia, pero usted en el espíritu está insertado, está conectado a un bloque, a un gremio, a un cuerpo. Es un solo bloque compuesto de morenos, blancos, chinos, de negros, rusos, de todos lados. Aleluya. Lo que Pedro está diciendo es, no se comporten como idiotas. Se encuentra otro lugar. Estoy terminando, me quedan apenas casi 2 minutos. ¿Se encuentra otro lugar donde esta palabra sale en la Biblia? Sí. Es Lucas que la está usando. La usa en Hechos 4, refiriéndose a Pedro y a Juan.
Amén. Cuando ellos están hablando el discurso maravilloso, extraordinario, en el libro de Hechos, después que el Espíritu Santo descendió, los que escucharon hablar a los apóstoles, los receptores que escucharon, dijeron, esta palabra que es traducida en español, amén, y es la misma raíz, la misma palabra, pero la palabra traducida aquí es, y dijeron, estos son los del vulgo, que nosotros hemos entendido esta expresión como los que no estudiaron, los ignorantes. ¿Ah? No, es la misma expresión. Estos son los idiotas. En realidad la palabra ahí es la misma. Estos son los idiotas que estuvieron por 40 días metidos en un aposento alto por ahí. ¿Mm? ¿No son estos los que andaban con Jesús de Nazaret por todos lados detrás de él? Es la misma expresión. Es la misma expresión que pudieran usar para referirse a usted, algún amigo, algún familiar que no es creyente. Burlarse, reírse, connotarlo de esa forma. Mientras usted, dentro en su espíritu, se regocija porque la luz del lucero de Cristo resplandece en usted y usted sabe que está en el camino correcto y que está avanzando y que va bien porque Cristo es el camino correcto en todo esto. Y usted sabe que en medio de toda lucha y de toda batalla, todo lo que se levante no puede contra la realidad de la naturaleza que le ha sido impartida. Usted tiene a Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Él lo define todo. Él lo define todo. Vivimos una vida natural. Comemos, compartimos con la gente, con familias en esta nación. Trabajamos como todos. Aleluya. Pero dice el apóstol Pablo en los Corintios, aunque nos tengan como carnales, no militamos en la carne, porque las armas de nuestras milicias son poderosas en Dios para destruir las fortalezas. Somos una generación que está siendo entrenada para oír, para estar alerta. Las palabras del Maestro Jesús en los Evangelios, en Lucas 8, Marcos 4, son fuertes cuando se habla de oír. Jesús le puso mucha vehemencia cuando oímos. Porque cuando usted oye, usted saca sus propias conclusiones, usted aprueba o desaprueba. Ahora hablo en general. Lo que oye es lo que trae la afección de lo bueno o lo malo que vaya a acontecer en su vida. Y el responsable de eso soy yo. ¿Qué es lo que voy a oír? Por eso Jesús dice, mirad bien cómo oíd. Así dice Jesús. Porque al que oye se le medirá, dice, y se le aumentará la forma como oye. O sea, es bien serio este asunto para Cristo, el sentarme y oír. Cuando yo me voy a sentar frente a la televisión, ser yo responsable de lo que voy a oír. No solo voy a ver una película, voy a oír cosas. ¿Qué oyen mis hijos cuando están viendo toda una cultura de brujería que están entrenando a nuestros hijos desde la televisión a ser brujos, a volar en escoba, a hacer una cantidad de cosas? Hacen unas oraciones en otras lenguas que muchos de ustedes ni idea tienen. Hacen declaraciones, invocaciones y cosas en nuestras televisiones, en nuestras salas de nuestras casas. El pastor se fue a predicar. Hace 20 años escuché esta realidad, un testimonio de un pastor. Su hijo, que estaba ya un teenager, se rebeló ese día y dijo, yo no quiero ir a la iglesia hoy. Todos los días voy al culto, no voy. El pastor se fue en paz con su esposa y los otros niños más pequeños al culto. El muchacho encendió la televisión, se puso a ver todo tipo de cosas y cuando volvió estaba con los ojos cruzados. Se había poseído desde la televisión. Esas son las realidades en el mundo cuando nos exponemos a cosas tremendas. No podemos obviar ni negar esto también. El sistema de oscuridad que no tiene poder contra los hijos, que no tiene alcance contra los hijos, pero cuando los hijos nos descuidamos y descuidamos la casa, los ladrones entran, se nos roban todo. Se nos roban todo. Pero si el ladrón encuentra la puerta cerrada, dice, voy a probar otra vez, porque ahora ya no puedo entrar.
Pero si la puerta está abierta, no sé cómo es en su país en Latinoamérica, en el mío no dejan nada. No dejan nada. Es lo mismo en el cuadro espiritual. No puede usted ser, hermano, inocente, que es la misma palabra casi de idiota, y decir: no, conmigo no pasa eso. A mí no. No, a mí no. Yo soy la persona, a mí no. No, nos pasa si nos descuidamos por causa de lo que nos han dado a cada uno de nosotros. El enemigo no está en contra suya, está en contra de lo que Dios ha puesto en usted. Está en contra de que el reino de Dios no avance. Está en contra de que usted se distraiga y se desenfoque y Cristo no crezca en usted. Eso es lo que le interesa al enemigo. Al diablo no le interesa si usted se salva o se pierde o se va al cielo. No le importa eso. A él lo que le importa es que Cristo no crezca, que usted no lo conozca, que la revelación de Cristo no sea fuerte y grande en usted. Porque si eso pasa, usted va a impactar a otros y va a cambiar a otros y va a compartir en otros y cosas tremendas va a pasar. Y eso al adversario no le gusta, no quiere. Bendito es el Señor por cada uno de los que hoy estamos siendo impartidos por su palabra. Hoy yo pongo la responsabilidad en los que oyen, en ustedes, en cada uno de ustedes que nos están siguiendo en el internet. Esta no es una casualidad. Esta es la palabra de Dios para este día. Este es el mensaje de Dios para este día. No sirve nada de interpretación privado en el reino de Dios. Oramos, Dios alumbra los ojos de nuestro entendimiento. Nuestras oraciones es todos, el cuerpo, la iglesia, todos bendecidos, todos avanzamos, todos unidos en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Gloria al Señor. Quiero rogarle que esté de pie conmigo para que oremos. Aleluya. Y darle gracias al Señor por esta palabra, por este día hermoso, por su realidad, por su presencia, por la sustancia que está en nosotros, la esencia, la naturaleza que está en nosotros. Hay muchas cosas que usted no las está entendiendo todavía. Yo tampoco entiendo muchas. Lo lindo es permanecer seguros de que nuestro Señor nos está guiando en el camino correcto. Es verdad lo que el salmista dijo: el Señor es mi pastor. Donde usted no tiene pastor las 24 horas en ningún lugar, el Señor lo está pastoreando a usted. Donde ningún hermano se da cuenta de lo que a usted le está sucediendo, el Señor sí se está dando cuenta de lo que le está pasando a usted. Por eso damos gracias. Levante sus manos y damos gracias. Padre, Padre, te damos muchas gracias. Amado, muchas gracias por tanto amor, por tanta gracia manifestada en tu Hijo Jesucristo para nosotros. Gracias, Padre, por esta generación que somos privilegiadas, Señor, de poder oír, poder aclarar, como dice el apóstol San Pablo a los Efesios: yo estoy aquí para aclarar estos misterios que han sido revelados. Aclarar, Señor, cosas que habíamos aprendido, pero las habíamos aprendido de forma incorrecta, y hoy muchas de ellas, otras bien. Pero hoy, Señor, es el tiempo que tu Espíritu Santo, alumbrando los ojos del entendimiento, permitiendo que el lucero de Cristo alumbre nuestros corazones, Señor, todo va siendo aclarado, todo va siendo redirigido, todo va siendo redireccionado. Nos estamos encontrando, estamos entendiendo de que todo tiene sentido en el Señor, pero que mi vida, mi persona es clave para el movimiento de todo lo que tú vas a hacer en mi casa, con mis hijos y con mi generación. Y que hoy me toca a mí asumir esa responsabilidad. No puedo seguir evadiendo, eludiendo a que no es lo mío, que cada quien vea cómo se las arregla. No es así en el reino, porque no estoy separado, estoy unido en el cuerpo a Cristo Jesús, y todos debemos de compartir el mismo sentir, la misma alegría, el mismo gozo o las tristezas, pero todos unidos en un cuerpo. Bendito sea el Señor. Padre, gracias. Activo tu bendición en cada familia en esta mañana. Activo tu bendición en todas las dimensiones espirituales, en cada casa, en cada hogar, en los hombres, en las mujeres, en los jóvenes, en los niños. Señor, en el nombre
nombre de Jesús de Nazaret. Creo que esta semana, Señor, la impartición para esta semana es gloriosa, donde los hijos estamos atentos a todo lo que tú nos estás diciendo, a lo que tu palabra nos está marcando, nos está redireccionando, las pautas que están siendo puestas por tu Espíritu, Señor, ayudándonos en el entendimiento, en el conocimiento de Cristo y del propósito eterno, del diseño eterno del Padre, en el nombre de Jesús. Somos la iglesia de Cristo, una iglesia entendida, una iglesia que está siendo procesada, una iglesia madura, una iglesia que está entendiendo la razón por la que estamos aquí. Le damos gracias, muchas gracias. Levante sus manos y con nosotros adore al Señor un momento ahí donde está. Adore al Rey, adore al Rey de gloria. Bendito es el que vive por los siglos. Agradézcale, exáltelo, exponga, abra su boca y dile: gracias, Señor. Gracias, Señor, porque soy parte de un todo. No soy una isla, no soy una persona por ahí. Soy parte del cuerpo de Cristo. Tengo la protección porque estoy unido. Maravilloso, 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 maravilloso. Dígalo con nosotros. Te adoramos, bendito Señor. Te has coronado sobre todo nombre. Sobre todo nombre. Tú eres Cristo Rey. Cristo Rey y Señor. Vamos, únase con nosotros a declararlo. Cristo Rey. Cristo Rey victorioso. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, bendito Señor. Te has coronado, te has coronado sobre todo nombre. Cristo Rey, Cristo Rey y Señor. Una vez más declaramos con voz fuerte: aleluya. Cristo Rey victorioso. Te adoramos, bendito Señor. Te has coronado, te has coronado sobre todo nombre. Cristo, Cristo Rey y Señor. Tú gobiernas nuestras vidas. Estás sentado en el trono, a la diestra, en los lugares celestiales. Estás sentado en nuestros corazones. Y nosotros, juntamente contigo, dice tu palabra, estamos seguros, tenemos paz, porque estamos sentados juntamente a tu lado. El estar sentados habla de gobierno, de autoridad, de justicia, de paz. Señor, gracias. En medio de lo que sea y a pesar de lo que sea, en ti somos más que vencedores. Gracias, muchas gracias. Aleluya.